Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, casi me caigo de miedo. Un informe especial acerca del miedo, concepto y objeto. ¿Qué es el miedo? Bueno, no lo sabemos. Pero mire qué interesante. Este informe dice cómo afecta el miedo al cuerpo. Un médico, por ejemplo, lo observa y puede decirle si usted tiene miedo. O usted ¿no? puede observarse cuando uno no sabe si tiene miedo. Pero uno sabe, dice, tengo miedo. ¿Por qué se da cuenta? Por esto, mire. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. ¡Uy, qué miedo! Bum, 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 bum. Esto me da más miedo todavía. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral, la coagulación sanguínea. ¿Todo aumenta? Todo aumenta. No sé dónde vamos a ir a parar. La luz. Se detiene el sistema inmunitario. Se dilatan las pupilas, se dilatan. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. Sí. Para salir rajando, señor. Sí, claro, para La preparar. naturaleza es sabia, evidente. Ahora, usted dijo lo de dilatar las pupilas. Usted como miedoso. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le Venía a va? verlo porque tengo miedo, doctor. Bueno. ¿Usted la siente dilatarse a la pupila? No. Yo me miro al espejo y ahí sí me las veo más grandes. Cuando las Y sé tiene... por el miedo. Cuando las tiene dilatadas y se las mira Sí, doctor. en el espejo, Sí. ¿ve más que cuando no las tiene dilatadas y también se las mira en el espejo? No entiendo, pero sí, doctor. ¿Y usted a qué le tiene miedo, Barton? A casi todo. Sí. Vivo en un estado de miedo, no sé miedo a ¿Pero qué. es un miedo general? Es un o miedo particular? general, es un Claro. miedo general. ¿Y no se particulariza, digamos, en situaciones? De pronto, si sabe a qué le tengo miedo, a los perros sueltos. Y bueno, pero cualquiera un- le tiene miedo a los perros sueltos. En un descampado, dice, bueno, tiene que cruzar. No, a mí, ¿sabe qué me da miedo? Las palabras esdrújulas. Y hasta dijo esdrújula. Sí. A mí una persona me dice una palabra así y ya le digo. ¿Pero por ejemplo, qué? ¿eh? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Usted tuvo No, algún sí, señor, trauma? ¿por qué? ¿Cómo me pregunta por qué? Estoy hablando con alguien, todo fenómeno. Sí. Y por ahí me dice fenómeno. Y empieza la sudoración, los temblores. Los temblores también. El temblor es Sí, clásico del miedo. señores, el miedo me da temblores. La palabra esdrújula me da miedo. Después, a los pasos múltiplos de 3. Pero señor, qué Entonces, miedo yo empiezo a sofisticado. caminar y el paso múltiplo de 3 me lo salteo. Da un saltito. Así. Doy como un saltito y paso del paso número 2 al 4. Del paso 1518, ese me lo salteo. Claro. Paso del 1517 al 1519. Pero señor, así no se A puede veces me tengo vivir. que poner a calcular cuando Sí, voy sí. lejos. Un día me acuerdo cuando fui a la peregrinación de Luján. Oh, señor. Perdí la cuenta en General Rodríguez y me quedé parado. No sabía si lo tenía que dar o no. Bueno, bastante había avanzado. Bueno, me vinieron a buscar en auto. Pero eso es un trastorno obsesivo compulsivo, le diría No, Rolón. señor, es miedo. A la empanada le tengo miedo. Ah, sí. ¿A la empanada en general o a una Sí, empanada? ¿qué? ¿A una empanada sola? no, señor. sería nada. Una vez que ya se la comió otro, desaparece su problema. No, a todas las empanadas.
Yo, sirven empanadas, una vuelta, bueno, fui a visitar por primera vez a mi novia y vio cómo es eso, ¿no? ¿A su novia? No, cómo es esa situación. Sí. Te sirven empanadas. ¿Es así siempre? Es así siempre. No El sé, clásico, la clásica situación de una novela, el tipo, una película, por ejemplo, el tipo va a visitar a la familia de su novia por primera vez y todos en la platea decimos, seguro que ahora le sirven empanadas. Pero no, señor, ¿de dónde sacó ¿O eso? no es así? No es así. Bueno, a mí me sirvieron empanadas. Está bien, a usted. No sé. ¿A usted? ¿Qué? ¿Estaban locos entonces? No, no digo que estaban locos. ¿Qué quería que yo le dijera? ¿Por qué me sirven empanadas? ¿En qué cabeza cabe que un novio viene a visitar a su novia y le sirvan empanadas? Se ve que nunca fueron al cine. No, pero... Pero no les dije eso. ¿por qué le iba a decir eso? Podría haberle dicho que hay centenares de películas de tipos que van a visitar a la familia de sus novias por vez primera y no les sirven empanadas de modo alguno. Y claro, por supuesto, Hay señor. toda una tradición cinematográfica a ese respecto. Bueno, no se lo dije, pero sale la vieja con una fuente de empanadas. Sí. Sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta, Sí. falta de armonía en los riñones. Bueno, Hay forma de disimular el miedo también. pero yo también le tengo miedo al disimulo. Sí, bueno. Y estaba en una situación muy difícil, muy difícil. Sí, para un Y primer para encuentro. peor estaba presente el anterior novio. ¿Qué de mi hacía? novia. ¿Qué hacía? Están siempre ahí con el pretexto de que viven enfrente. No, señor, no sí, tiene que... sí. Desconfíe porque nunca son los exnovios. Siguen siendo en secreto, y aunque para ellos solos, los novios de su novia. Y te miran y te hacen así. Y el tipo enseguida captó cuál era la situación. Y claro, le dejó. Habrá pensado, este clavado que le tiene miedo a las empanadas. Y entonces me obligó a aceptar una empanada. Yo dije, no, señora, le digo, recién tiré. Acepte una, dice el tipo. Son muy ricas, ¿eh? Y agarró él una. Qué y provocador. me hacía así. Me hacía así. Chúmbale con la empanada. Como que me chumbaba con la empanada. Yo retrocedía. Y tuve que aceptar una, la agarraba. ¿Sabe cómo me temblaba la mano? Claro, además Como eso si lo tuviera delata. una culebra en la mano. Y al final no pude con la situación. Estaban así, empezaron a hablar, eso sí, porque mi mamá las prepara, las empanadas, con que qué sé yo qué, con esto, con lo otro. Yo la tenía... ¡ay! Solté la empanada y salí corriendo. Pero señor, Salí corriendo que hasta la estación salí corriendo. y nadie se pudo explicar lo que sucedió, salvo el exnovio que sabía... No sé, ¿cómo quiere que lo sepa? No volví más. No volvió nunca. No volví, no. Volví, mejor dicho, llegué hasta la estación y después despacito fui volviendo a ver qué pasaba. ¿Quiere creer? Nadie salió a la puerta. ¿No salieron a ver a dónde se había ido? Nada. Y miré medio por la ventana y comían empanadas y se reían. Y... y el novio, esto me pareció a mí. El novio medio que... el exnovio. El ex. Porque el novio era yo. Sí, claro, me había Casi olvidado. estuve a punto de entrar, ¿eh? Si no Sí. fuera porque me daban miedo las empanadas, armaba un escándalo. Y con la mano en el hombro el tipo, ¿te parece? ¿Viste esos tipos que le ponen la mano en el hombro a la mujer aprovechando cualquier situación? Sí, van arrimando. Sí, van arrimando. No estoy de acuerdo con Son eso. pretexto de un respaldo No, de yo asiento. o soy el novio o no soy el novio. No soy uno que te pone la mano en el hombro a ver si se cae el techo encima. Bueno, pero el tipo no le tenía miedo a las empanadas. Pero igual todos tenemos miedo a algo, ¿eh? Ah, sí. Atención, usted puede descubrir... Yo a las palabras esdrújulas. Sí, ya me lo dijo. No diga más esdrújula, Ah. que también es esdrújula. Diga que no lo sabía, porque si no... Pero usted tiene que descubrir a qué le tiene miedo, por ejemplo, el exnovio, y lo expone a ese miedo. Le tiene, por ejemplo, miedo a un helado, a un sabor ¿Cómo de le va a helado. tener miedo a un helado? Eso es absurdo. Pero señor, usted le tiene miedo a la empanada. Ah, bueno.
De todos Dígame, modos le digo, sí, le voy a dígame. hacer una pregunta, doctor. Dígame. Por ejemplo, cuando un niño tiene miedo a algo, ponele la oscuridad, Clásico. ¿qué conviene? ¿Evitarle la experiencia de la oscuridad y tenerlo siempre en lugares iluminados? ¿O por el contrario, encerrarlo Bueno, en una pieza digo uno- en la más absoluta tiniebla y tenerlo ahí hasta que se le pase el miedo? No, no. No, señor. Ni lo uno ni lo otro. ¿Y qué hacer? ¿Disimular entonces? Cuando viene alguien y menciona la palabra oscuridad, engañar al niño y decir que estamos hablando de otra cosa. No, de dársela. Sí. No, no. Ah, Dársela en pequeñas dosis de oscuridad. Usted, por ejemplo, dice, ¿ves este cuarto iluminado? sí. Bueno. Mira, por ejemplo, esa escoba. ¡Ay! Es una escoba. Pero también le tengo miedo a la escoba, papá. Bueno. No es Sí. ni empanada ni es Desde que drújula, me es escoba. contaron un chiste de cómo había que hacer para pasarla por el ojo de una cerradura. Es más fácil que un rico entre al cielo que no pasar una escoba por el ojo de una cerradura. Eso es otra cosa, nene. No, le O algo dice- así. le Bueno, dice- pero, Le dice, ¿ves esa escoba? Bueno, ahora apago la luz. ¡Tac! Y la escoba parece un monstruo. Es una aparición. Prende la luz otra vez. ¿Viste que era la escoba? Apaga la luz, es un monstruo. Prende la luz, es una escoba. Apaga Pero- la luz. Pará, papá, que no sé ahora. ¿Se te pasó? La vieja historia que contamos aquí, ¿no? De aquel que veía en el fondo de su casa una espantosa sábana colgando de 2 broches. Y finalmente se acercó y comprobó que solamente se trataba de un fantasma. Por eso al miedo hay que mirarlo a los ojos, señor. Yo no conozco el significado de la palabra miedo, caballero. Búsquela en el diccionario. Sí, pero no por guapo, sino por indocto. Ir al cine, a mucha gente le da mucho miedo. ¿Sabe qué? Mire, acabo de tener una idea. Una forma de aprovechar el miedo para seducir. Para seducir muchachas miedosas. Ah. Usted la lleva al cine para ver, por ejemplo, El regreso de Drácula. O Drácula directamente. Drácula, ¿A dónde habrá ido? ya que hablamos de estrenos. La- Va a ver Drácula. Pero no Drácula, la película. Sí. Va a ver la película de Drácula, pero se sienta. Y en eso aparece Drácula. ¡Oh! Y la mina se asusta. Usted no, porque es un hombre... eso tiene que ser un hombre corajudo. Sí. Pues si se asusta usted, no vamos a ningún lado. Cuidado Pero la que- mina se asusta y usted aprovecha, la abraza, inmediatamente después le saca el vestido No, no sucede eso así, señor. y comienza un acercamiento liso y llano. No funciona así. Quizás ella le dice, ay, me da miedo Drácula. Puede ser. Puede ser, sí. A mí me da miedo que Drácula es esdrújula, le dice usted. O si no... ¿Qué le parece la montaña rusa para asustar? Eso me da miedo. Pero no usted, a la mina. Ah, pero a mí me da miedo Lleva también, una mina señor. a la montaña rusa y cuando, en el momento en que está cayendo, usted la abraza, la besa y le confiesa su amor. Pero si no se escucha nada ahí arriba, ¿qué le va a confesar? Se lo confiesa a los gritos. Están todos gritando. ¡Ah! ¡Ay, te amo! Le gritás. Y me parece que no, que tampoco. No, no funciona eso. No, tampoco. A mí me da mucho miedo esto. El miedo escénico. No es el mejor momento para hablar de esto. Sí. El miedo escénico. Mire, voy a hacer una experiencia. Usted no se asuste, pero yo voy a hacer una experiencia. Acá, en el Uruguay, había 2 payadores que yo conocí. Uno era José Curuelo, otro era Carlos Molina.
Y hay otros, muchos, que conocemos todos. Y yo admiraba mucho el arte de estos tipos, el arte de la payada, el arte repentino, y me daba miedo solo verlos. Verlos me daba miedo, porque tenía miedo de que en algún punto se quedaran atascados en la décima, que es dificilísima. Me enseñaron ellos que había algunos payadores que en realidad eran bastante fraudulentos, que hacían trampa, y me explicaron la trampa, pero la trampa es tan difícil, como hacerlo de verdad. Es muy difícil. Y alguna vez me tentaron ellos, especialmente Curvelo, a probar alguna cosa. Y el miedo que da eso es tremendo. Es tremendo. Y yo he resuelto hacer ahora, pero se lo digo en serio, usted sabe que la experiencia de hacer una décima. Pero la haré con fraude. ¿Cuál es el fraude? Después se los cuento. Empieza. Aquí me pongo a cantar, consumido por el miedo, consumido por el miedo, por si acaso yo no puedo la décima completar, y le voy a confesar, le digo sinceramente que al ver a toda esta gente el miedo me causa un nudo. Vaya pues este saludo para el público presente. A mí me decían que hay que preparar el final. ¿Y cuándo preparar el final? Y cuando empezamos a hablar, ahora. Claro. Está preparando el final, yo así, uy, entonces vos me tenés que decir que cante una décima de milonga. Y a ver si canta una décima de milonga. Le digo yo. Vamos, una décima de milonga para la gente de Montevideo, que vino hasta aquí, hasta el auditorio. A ver. Con mi humilde repertorio y mi canto desigual, y mi canto desigual, llego al público oriental en este gran auditorio, ya sin rolón, ya sin dorio. Mas traigo pa' mi florego a Bardo y Segumbego, a Moreira y los Dolina, la juventud argentina que canta en Montevideo. ¡Eso! Muy bueno, maestro. Bueno, eso produce terror. Pero el miedo lo empuja también. El miedo empuja. Con una pulsión. Yo le conté alguna vez que yo trataba de hacerlo en mi casa y no me salía. No sale. Y no me salía. ¿Por qué? Porque no tenía miedo. ¿Qué me importaba si estaba solo? ¿Quién se iba a dar cuenta? A uno lo que le importa es que el otro se dé cuenta de que uno es un miserable. Ser miserable solo no te da miedo No. ni culpa. No tiene sentido. Y en general es perjudicial para usted mismo. Bien, ¿a usted le gustan las películas de miedo? Me gustan, sobre todo, no todas. Veo que hay géneros dentro de las películas así de terror. Claro.
¿Qué prefiere usted? Drácula a mí no me gusta tanto como miedo. Ya lo conocemos mucho, a Sí. Drácula. El otro día hablábamos de los zombies. Sí. Tampoco me gustan mucho porque corren despacio. Entonces, Sí. no te da miedo porque si ¿qué te va a alcanzar? ¿Qué te va a alcanzar? ¿De tipo que se van a apoderar de la Tierra, eso le da miedo? No. No, tipo, en general más un miedo más psicológico, ¿Y qué otro miedo hay? ¿A qué miedo le tiene miedo? de sombras que de pronto se van. Está loco, ¿cómo le va a tener miedo a una Misterios. sombra? Va a ver una película de sombras, que son sombras No chinescas. son todas sombras. No, señor. A mí las películas que me dan miedo es de muertos que resucitan. Y son los zombies. No, pero esto de a uno, resucitan de a uno. No es una película navideña lo que está señalando. No, es- entonces un zombie, un muerto que resucita. Claro, un siempre zombie, porque el zombie lo que tiene es que no tiene un aspecto del todo monstruoso, sino que es la persona que fue medio podrida Claro. y Sí, incluso una frase que delata al zombie es: ya me tienen podrido. no dice. El zombie sale, pero conserva las propiedades Sí, de no, la no me persona que gustan fue. las de zombie. Me parece que no me están dando miedo ninguna, ¿eh? Es que es difícil ya ahora. Es también. difícil, hay que hacer películas, hay que decirle a Campanella que haga una película así de miedo. No, pero a mí, ¿sabe qué me da? Me da el miedo algunas escenas de las películas, escenas clásicas del terror. A ver. Está... Ay, mire. ya, Mire tiene los- la piel de gallina. Mire los... No, acá. ¿Qué es eso? Los pelos Los erizados. pelos de punta tengo. Está, por ejemplo, ella sola en una casa en la penumbra que le es desconocida. Le parece escuchar algo, tiene miedo. Y usted, espectador, no solo la ve a ella, ve que tras sus espaldas hay una figura humana que ella aún no percibe. El espectador ya sabe. Sí, Radio El Espectador. ¡No, señor! CX14. El espectador ya sabe. No podemos poner publicidad en medio de una película de terror. Sí, se va ya se todo lo el dije clima, a la ¿eh? gente de la Todo radio el del clima. espectador. Sí. Se pierde. Usted tiene que tiene el miedo No, del espectador mire, que mira. Tiene Esa razón. ansiedad. Sí, discúlpeme. Es como el niño que ve un espectáculo y dice y el payaso pregunta, No, ¿ustedes lo vieron al monstruo? Ya sé cómo es. Tenés que asustar y que primero sea mentira. ¿Entendés? Sí. Primero la mina siente un ruido ahí, qué sé yo, en la tormenta. Va a ver, y era una ventana que Sí. estaba suelta. Plum, la O regla. un gatito tierno, hermoso, Sí, que sí. aparece. Un gatito. Así, después oye una risa. No era una risa, era Una hiena, ¿qué era? una hiena que pasaba por ahí. Da más miedo eso, Sí. señor. El viento, la lluvia, siempre había una explicación. Sí. Y entonces No por ponga ahí- mucho de eso porque no Claro, termina bueno, más. pero ya la tipa se va cebando Sí. y dice, al final son todas giladas, ¿no? Y se queda más señor. relajada y por ahí siente, ahora te voy a matar. Y dice, seguro que es una ventana. Y ahí es donde aparece el asesino. Y ahí hay cosas que me dan mucha bronca, ¿eh? Me ¿Por dan qué? mucha bronca. El tiempo que pierden en rajar de un lugar. Y bueno, sí, porque para tensar la cuerda de la acción, llevarla al máximo. La tipa está cuidando un niño en una casa que queda allá donde Judas perdió el poncho. Sí. Y ya le pasó de todo. Se cortó el teléfono, se cortó la luz, le llegaron mensajes amenazantes, vio una mancha de sangre en la cocina, no sé, entró un murciélago. Bueno, vaya así, Sí. llame la cana. No anda el teléfono, bueno, tómesela, corra. No, está ahí mirando, qué sé yo. No puede decidir todavía. Hay que rajar enseguida. ¿Usted cuánto tarda en rajar? Pero esto es el cine, es la fantasía. Claro, bueno, pero... Además ella decide rajar. Sí, Y de pronto
tropieza, tiene tacos altos, tropieza. No, está cerrada la puerta, no la puede abrir la puerta. No puede abrir la No puerta. puede. ¿Cómo no puede abrir la puerta? Porque se cerró con el viento, quedó... No, señor, no porque sabe. hay un asesino que ya le... Le preparó la escena. Para mí hay que ser más directo, hay que hacer películas anticlimax terrorífico. Empieza la película, terror en la casa deshabitada. Pero entra la mina, empieza la película. Entra la mina, se oye un ruido, ¡brum! El asesino. No, espere. Entra el asesino. Hay gente que ni llegó al cine todavía. Por eso, la mina lo ve, sale rajando. Terminó la película. Pero es un cortometraje eso. Sentido común, señor. No, es la pareja de recién casados que tienen un hijo muy pequeño. Lo tuvieron antes de casarse. Bueno, esa la vi. Y que han adquirido una vieja casa que él está muy entusiasmado, le dice te va a encantar, te va a gustar. Y ella está temerosa, entran, empiezan a tener inconvenientes. Y entonces ahí la historia se va nutriendo de pequeños terrores. Pero no. Pero eso tiene que durar mucho tiempo. No, la película no, de yo terror quiero no puede... enseguida, yo soy ansioso. Entra en casa mojada, uy, qué miedo, vámonos. Se suben al auto y se va. Esto es destruyendo la industria de Hollywood. Y todas las películas así. Tienen 5 adolescentes van en carpa a un bosque. Desaparece uno. Los Sí. otros 4 se rajan. ¿Qué se van a quedar buscando al que desapareció? No, señor, pero está arruinando años y años de cine, Bueno, señor, pero para de que la gente directores. aprenda a conducirse, señor. Una película estamos preparando es esta. 2 actores de la radio se presentan en un enorme auditorio. Hay algunos indicios de que algo raro está pasando. La gente aplaude. Ellos dicen cosas que no tienen gracia, pero la gente aplaude. Se miran como diciendo, nunca hemos tenido éxito. Hay muchas personas, como 1800. Se miran, nunca vino tanta gente. No hay carameleros. Eso debió bastarles para salir corriendo. Pero no, se quedan, hasta que en un momento el aspecto de la gente cambia Ay, ay, ay. y se revela su verdadera condición de ¡zombie! ¡Zombie! A ver, gritos de zombies. ¿Qué zombies truchos? Están muy vivos. Son vivos estos zombies. Son los que más miedo me dan. No, porque el zombie. El zombie habla con dificultad. Lento, con dificultad. Menos mal que nos dicen palabras. Palabra. Esdrújulas. Pausa.